So I'm just on my way back to the farm now. I left the UK about 24 hours ago. It's been a long journey. I'm kind of anxious to get back. I don't really know what I'm going to find. Let's go. Okay, so to tell this story, we have to go back in time to a couple of weeks ago. I was leaving the farm for a trip to the UK, my first time away in 2 years, and I was leaving Mauro on his own with the garden and the animals, which was also a first. I'd given him detailed instructions on everything I could think of. He had a week off work, and he was looking forward to having a go at filming some of the stuff he was planning to get up to and share it with you. Tal vez. Como pueden ver, no soy Harriet. Harriet está en Inglaterra, se fue a visitar a su familia durante una semana, así que estoy solo aquí por primera vez creo que es la primera vez que estoy solo. O desde luego una semana. Ya con las tareas diarias de la granja hay suficiente trabajo, pero también me puse como objetivos, bueno, principalmente que muera la menor cantidad de plantas posibles. ¿Qué más? También me gustaría familiarizarme y aprender un poco a grabar vídeos, editar, saber cómo planear, dónde poner la cámara, cuándo ponerla, qué grabar, qué ángulos, todo eso. Y luego aprender un poco también a editar. Y también tengo cosas aleatorias que quería terminar desde hace tiempo, que veremos cuáles me da tiempo a terminar, incluidos un par de libros. Así que sí, este vídeo va a ser bastante experimental, va a ser distinto a los de otras semanas, creo. Veremos al final, probablemente haga conclusiones. Entonces repasemos la lista. Animales alimentados: perros, gatos, gallinas y cabras. Café en progreso y me queda regar todas las plantas, que se dice pronto. La primera tarea pendiente que tengo para hacer es esto. Esto es una olla de hierro fundido que le regalaron a Harriet para su cumpleaños y nos la olvidamos fuera una semana
y obviamente se oxidó. Entonces lo que quiero hacer es limpiar todo el óxido, que lo voy a hacer con vinagre y bicarbonato sódico. Y ¿qué más? Ah, y luego voy a hacer lo que se llama seasoning. Imagino que en español es sazonar, nunca lo escuché en español, pero básicamente la voy a cubrir con una capa de aceite, meterla al horno durante un tiempo para que tenga como esa capa de aceite quemado que la proteja de futuros óxidos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, bastante bien, ¿no? Salí a recoger algarrobas, porque ya las épocas se están cayendo solas de los árboles, las tocas y se caen, así que creo que ya es la época. Y es increíble porque mientras estás recogiendo de un árbol, ves en la distancia el siguiente árbol y como hay muchísimas más de las que estás recogiendo. Entonces ya llevo un árbol y medio, apenas salí de casa, ya tengo, ya casi tengo la mochila llena, que son más o menos unos 5 o 6 kilos, y mira, todo lleno, todo lleno. Obviamente no puedo alcanzar todo, todo está bastante alto, pero con un palo hay un montón. O sea, yo creo que un par de mochilas más por lo menos tengo a 3 minutos caminando de casa. Así que las cabras tienen comida gratis por un tiempo. Es lo que tenemos. Bueno, salí a cortar un poco de leña de este trozo de algarroba que cayó por el viento y como pueden ver se rompió ahí arriba, lo cual es una pena, pero bueno, el árbol sigue vivo y todo eso lo podemos transformar en leña para el año que viene, así que voy a trabajar un poco en eso, pero como un idiota no comprobé la batería, entonces salí y en 5 minutos se me acabó. Voy a parar a comer, a cargar la batería y después de comer aprovecharé para hacer algo. Aprovecho que está nublado, entonces más o menos se puede trabajar. El clima está súper húmedo, llovió ayer, pero al no pegarte el sol de lleno hace muchísima diferencia, así que hoy a la tarde sí que se puede trabajar. Al principio del vídeo había dicho que uno de los objetivos de esta semana era que no muriese ninguna planta o minimizar la muerte de plantas, pero no me esperaba. O sea, me esperaba que si iba a morir alguna planta iba a ser por el sol, pero no me esperaba que iba a ser por lluvia. Ayer tuvimos tormenta eléctrica y hoy a la mañana tuvimos un montón de viento y pasó eso. Estuve arreglando un poco, pero bueno, hay plantitas que pobrecitas no pudieron aguantar el impacto de los vientos tan fuertes. Algo que también estuve viendo es que tenemos que reforzar las cañas que pusimos de soporte para las tomateras porque no son suficientes para el viento que tenemos. Sorprendentemente tenemos mucho viento. Bueno, tal vez no tan sorprendentemente, estamos en una especie de valle, entonces tiene sentido que el viento corra, pero
Pero sí, definitivamente tenemos que reforzar las tomateras porque están todas inclinadas hacia un lado u otro. Así que bueno, a arreglar esto. Aquí vemos, sí, claro, las tomateras, incluso estos postes que son bastante... Bueno, creo que el trabajo de hoy va a ser reparar todo esto. Tendremos que mejorar el diseño de los soportes para las tomateras porque es bastante común tener vientos fuertes por aquí y esta zona está muy desprotegida, así que esto seguirá pasando. Tenía bastante miedo ayer a la noche porque escuchaba ruido de cosas volando, cosas golpeándose y obviamente a la noche no voy a salir a reparar cosas, así que dejé que pasen y, y sabía que me iba a encontrar con cosas así. Pero bueno, tampoco es un desastre. Me acabo de dar cuenta que hay humo negro viniendo de ahí y no sé qué es. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Ves el humo negro? ¿Viene del pueblo? Porque un incendio no parece, ¿no? No parece muy lejos. Ajá. Sí, sí. Claro, claro, no, en cuanto lo vi me preocupé. Con el calor que lleva haciendo desde hace semanas, o sea, más de un mes, y con todo el viento caliente que hubo ayer, seguro que está todo súper seco y cualquier cosa puede... Y también ayer a la noche había bastantes relámpagos, así que cualquier cosa puede haber encendido eh, algo. Ahora mismo hay dos helicópteros y creo que pasó un avión también, pero estaba muy lejos para ver. Eh, Quería enseñar, a ver, no sé cómo se verá en la cámara, pero quería enseñar la luz que tenemos ahora, porque están las nubes del incendio bloqueando el sol. Estuve viendo en Twitter y esas cosas que hay como 6 unidades aéreas trabajando ahora mismo. De hecho, cargan el agua muy cerca de donde estamos, se escucha muy fuerte. Está al otro lado del pueblo el incendio, pero no parece que lo consigan apagar de momento. Estoy empezando ya tengo una mochila hecha por si me tienen que venir a buscar y voy a poner a los gatos en la caja donde duerme el perro y voy a poner a los perros en correas y estar listo para poder llevármelos. Bueno, acabo de dejar nuestras cabras con nuestro vecino el pastor, que tiene un rebaño de como 200, así que dos más no le hace nada y él las va a tener protegidas en su corral. La verdad, ahora sí que empeoró mucho, se nota mucho, habrán visto el humo está muy negro y mucha más cantidad que esta mañana. Se ve que no lo han podido apagar cuando era más pequeño y ahora parece un poco más fuera de control de lo que estaba antes. Creo que solo queda, por lo que parece y por lo que me comentaba Juanjo el vecino, parece que solo queda una carretera entre nosotros y el fuego. Ya cruzó una carretera por detrás del pueblo. Seguro que tirará a ese foco allí. A ver dónde lo suelta.
eso y eso. Los montes asados vivos, asados. Mientras no existan los agricultores, cazadores, ganaderos, son los que tienen los que cuidamos el monte. Estoy seguro que no le dejan pastorear a nadie por ahí, por eso tampoco. Claro que no, por eso estará claro que sucio. no, claro. Mira si se ha Claro que cogido ahí. no. Se está poniendo muy, muy, muy feo. Recién vengo del otro lado del pueblo y parecía Mordor, o sea, parecía el infierno. Es una cosa, está fuera de control. Y además ahora dejaron de trabajar los helicópteros, porque imagino porque será de noche. Así que ahora hay que esperar que no haya mucho viento y que no avance muy rápido. Pero pinta muy, muy mal, muy, muy mal. Había demasiados focos abiertos, todas las montañas, lugares súper inaccesibles. No, no sé cómo se apaga algo así, la verdad no lo sé. Pues como podéis ver, estoy de vuelta y pues todo de momento aquí todo está bien, pero nos sentimos súper agradecidos por lo que ha pasado al final, por la suerte que hemos tenido con la dirección del viento, la lluvia que tuvimos los últimos días. Todavía hay un par de incendios activos en la provincia que siguen descontrolados. Nada, que nos sentimos súper afortunados por lo que ha pasado aquí. El fuego al final no cruzó la última carretera que está entre el pueblo y nuestra finca. Creo que al final el incendio habría llegado a, no sé, a 1 kilómetro de aquí, no mucho más. 1 kilómetro como máximo, que no sé si eso a mí me parece muy cerca, no Muy sé, cerca. no sé si a ti te pareció muy cerca Es muy también. cerca, no, no sé el número exacto, pero sé que o sea, un incendio fuera de control se mueve muy rápido y 1 kilómetro es muy poca distancia. Sí, pues no sabemos mucho de estas cosas, ahora sabemos un poco más, desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, pero Sí, y además de afortunados de que no pasó nada, en realidad es agradecidos por el trabajo que hicieron los bomberos y los voluntarios y toda la gente que participó en apagar el fuego. Estuvimos el, el lunes cuando lo estaban terminando de apagar, fuimos al pueblo a ver y pudimos hablar con un coordinador de bomberos y con algunos militares que también vinieron a ayudar. Y además de agradecerles, eso nos dieron un poco la seguridad de que si no pasaba nada raro, que lo tendrían fuera de control y que se tenían que ir súper rápido a otros incendios en la zona. Ahora mismo este incendio se quemó alrededor de 1000 hectáreas, que parece un montón, pero el incendio que hay en el sur, en Bejiz, en Valencia, creo que llevan 13.000, según leí sí, ayer. 15 horas, Entonces, sigue descontrolado. es una locura. Súper agradecidos también por el apoyo de los vecinos y pues gente que desconocemos, que ¿eso dice? ¿Desconocemos? Sí, gente que conocemos y que no conocemos. Sí, gente de redes sociales, gente que saben que vivimos aquí muy cerca y han ofrecido ayuda, apoyo, e incluso nos han ofrecido cuidar los animales. La cantidad de mensajes que hemos recibido, pues estamos súper agradecidos y significa mucho que nos sentimos como parte de una comunidad que cuida por los demás, y eso ha sido una pequeña parte muy bonita, supongo, de la experiencia. Sí, creo que gracias especiales a nuestros vecinos más cercanos, a toda la gente que me ofreció de venir a buscarme y de llevarme a su casa. Un montón de gente. Creo que estamos súper orgullosos y súper contentos de poder vivir en un área en la que
la gente quiere vivir aquí, quiere cuidar los unos de los otros y creo que es súper importante hacia el futuro. Sí, y va a seguir pasando. Es uno de los riesgos que tenemos aquí, incendios, sequías, en cada parte del mundo en los años que vienen, e incluso ahora van a haber problemas enormes debido al cambio climático y cambios sociales que están pasando. Y sabemos qué riesgos tenemos aquí. Vamos a hacerlo todo lo que podamos para prepararnos y minimizar los riesgos. Y cuidar lo mejor que podamos el entorno natural donde vivimos. Creemos que la mejor cosa para el entorno rural y las zonas de monte es que haya una población mayor de gente que está viviendo en estas zonas, que esté viviendo del campo, no solamente en el campo. Sí, creo que la solución no es mudarse fuera de las zonas de incendios. Creo que es al revés el problema. El problema es que hay incendios descontrolados en las zonas en las que no vive gente. Entonces, como bien decía el señor que han visto antes en el vídeo, que estaba súper preocupado porque su casa estaba a punto de quemarse, la estábamos viendo, lo que hace falta es gente que sepa, no solo que sepa cómo hacer todo ese tipo de cuidados de la tierra, sino que esté ahí y que se preocupe y que se preocupe por más allá de su propio terreno. La solución no solo pasa por tener más bomberos y pagarle más a los bomberos, que también hay que hacerlo, pero lo que hay que hacer más creo que es prevenir y permitir que la gente, no solo permitir que la gente pueda cuidar de la tierra y de los recursos que hay, pero también invitar a que más gente quiera venir aquí y quiera hacer estas cosas. Entonces creo que eso es lo que, a nivel individual, yo no puedo cuidar de todo el monte. Nosotros no podemos hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es divulgar esta información y aprender nosotros, intentar enseñárselo a otras personas que necesiten aprenderlo y también invitar y crear una comunidad que invite a más gente a vivir aquí. Sí. Esperamos que en los años que vienen, pues España sufre de una despoblación terrible de las zonas rurales. Esperamos que en los años que vienen venga más gente a poblar estas zonas. Un entorno rural vivo es lo que es la mejor prevención contra incendios forestales. Pues no sé mucho de estas cosas, pero eso es lo que estamos aprendiendo y viendo. Y pues ha sido una experiencia. Gracias otra vez por todo el apoyo y todos los comentarios bonitos. Esperamos que el próximo vídeo sea un poco menos caótico y menos intenso. Raro. Y nada, nos vemos en el próximo. Sí, que nos han enviado un mensaje de apoyo o ofreciendo. Incluso why am I having trouble with this word? Minimizar. Pero está bien verlo que en situaciones de crisis como esta y sobre todo con cosas que sabemos que van a...